Bienvenidos a este episodio del podcast de Club de Expertos. Soy la doctora Elena Vidaurri de la Cruz, pediatra, dermatóloga pediatra y su anfitriona en este podcast. Este es un programa dirigido a dermatólogos pediatras. Nuestro propósito es informar sobre los padecimientos más frecuentes de la piel de los niños, desde las pautas diagnósticas hasta los tratamientos más recientes. Adelante, acompáñennos. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Luis Xochitl Díaz. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, además es especialista en infectología pediátrica y es adscrito al Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Pediatría. Es profesor titular de infectología para la Facultad de Medicina de la UNAM, expresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y de la Sociedad Mexicana de Pediatría y académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Bienvenido, Luis. No, pues el gusto es para mí. Muchas gracias por la oportunidad de podernos dirigir a tan selecto grupo como son los dermatólogos. Tengo el agrado de conocer a una muy buena parte de amigos míos de dermatólogos del Instituto Nacional de Pediatría y créanme que pues tuve la gran experiencia también de poder compartir vivencias con el doctor Ruiz Maldonado, que ha sido nuestro gran maestro en el hospital. Y bueno, pues vamos a tratar de aprovechar la oportunidad de poder platicar un poco de este padecimiento y sobre todo dirigido, ¿verdad? Uno cuando se involucra en este tipo de eventos, sí, siempre es importante dirigir o saber hacia qué pues público vamos a estar, ¿no? Y en este caso, con los dermatólogos, pues yo creo que pues vamos a empezar, si gustas, con las preguntas o podemos, o me dejas tribuna libre y yo podemos hablar de este padecimiento, como tú me digas. Yo estoy aquí para Adelante. que puedan aprovechar. Bueno, pues hablar de este padecimiento, principalmente hay que tomar en cuenta que podemos dividir en dos aspectos el paciente de la consulta externa y el paciente hospitalizado. Entonces, mucho de esto es de acuerdo al tipo de huésped y tomando en cuenta algunas de las preguntas más frecuentes, pues es que es un padecimiento y sabemos muy bien que un órgano importante es la piel y depende mucho de las ubicaciones. Una clase importante y frecuente en en la facultad es la flora normal. Y nosotros sabemos que desde el primer contacto al salir del embarazo y salir del parto, la cesárea, pues empezamos a tener una colonización bacteriana y posteriormente en cuanto ya tenemos este contacto, empezamos a tener selección bacteriana y vamos a involucrar muchos factores ambientales. Vamos a tener en cuenta desde la humedad, la grasa y toda la situación que va a rodear a este órgano que es la piel. Y de alguna forma la anatomía va a estar entrando en en las consideraciones de la humedad, la grasa y la irritación, toda la genética también, sobre todo con los padecimientos atópicos. Y bueno, la verdad es que es una condición dinámica e impresionante lo que es la piel, ¿no? Entonces, y por supuesto que la interacción con las bacterias, virus, hongos, parásitos, pues es también de suma importancia que nosotros sepamos cómo va colonizando y sobre todo por diversas áreas de la piel. Y este es uno de los padecimientos más frecuentes, las condiciones del área del pañal, y nos ubicamos en el contexto de la flora que va a estar colonizando el área genital, el área perianal, y que por supuesto que en cuanto tenemos condiciones que cambian la humedad, el calor local y que esto se involucra en los pequeños lactantes desde el pequeño recién nacido, en donde se involucra ya el contacto de un pañal, los cambios de la temperatura, humedad y colonización bacteriana, y claro, la información genética, pues ahí se involucran muchos aspectos, ¿no? Entonces, creo que este padecimiento, tanto en el aspecto inmunológico, va de acuerdo a la colonización bacteriana, a los tiempos y también a los factores ambientales, ¿no? Entonces, evidentemente que pues, los lactantes es la edad más frecuente, tanto los niños como adolescentes, y evidentemente que estos cambios hormonales que llegan a involucrarse, y sobre todo sabemos muy bien estos adolescentes con sus características de tipo
en donde empezamos a tener este bombardeo hormonal y pues el acné y pues todo esto también condiciona cambios importantes en la flora. Y de esta forma, pues sobre todo en los lugares donde hay irritación, estos cambios, como son en una axila, como son en pliegues, pues va a tener que estar en equilibrio. Siempre nosotros los infectólogos estamos lidiando con el uso de los antimicrobianos y de esta forma sabemos que los antibióticos entran a cambiar las características del equilibrio que habitualmente tenemos un equilibrio normal de bacterias en la piel. Entonces sí vamos a tener que tomar en cuenta estos factores del uso de antimicrobianos, factores de irritación, factores de calor local, y esto pues va a favorecer que tengamos estas colonizaciones bacterianas, ¿no? Entonces ya nos vamos ubicando en todo esto de la colonización, el pH, cambios de, sobre todo calor local y humedad, que es lo que va a favorecer que tengamos también dentro de nuestra flora están los hongos. Nosotros tenemos dentro de la flora normal la participación de hongos que evidentemente al tener un aumento de humedad y de calor local en la zona genital, hablando de los lactantes, pues vamos a tener este aumento de posibilidades de que haya un desequilibrio en el crecimiento y podamos tener factores irritativos y de esta manera pues el desequilibrio va a favorecer que tengamos una condición más de hongos que de bacterias, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy clínicamente, sabemos que la dermatología es un arte en donde sí poder ver la piel y de acuerdo a las características clínicas que mejor ustedes que nosotros las conocen, sí saber en cuenta de cómo el hecho de solamente tener las barreras las condiciones de cambios de estas características, simplemente orear, quitar el pañal, puede haber cambios importantes en estas condiciones físicas que van a alterar o favorecer que regresemos a un equilibrio de la flora. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta nosotros estas condiciones, ¿no? Esta introducción que nos has dado sobre la manera en la que se coloniza la piel a partir del tracto genital femenino o de la piel de la mamá es muy importante y debemos reconocer que nuestra piel es un ecosistema, igual que hay microbioma en el intestino, hay microbioma en la boca, etcétera. El microbioma de la piel es muy importante. Como ya nos decías, Cándida y algunas otras levaduras como Malassezia forman parte de los gérmenes que normalmente viven en la piel. Solo que de repente se salen de control, puede ser tanto por el uso de pañales que son o forman un medio oclusivo, húmedo y con más temperatura y por lo tanto crecen más fácilmente estas levaduras, pero también ocurre después de la administración de antibióticos. Con mucha frecuencia, después de que el niño ha requerido un antibiótico por una infección respiratoria o por una infección intestinal, 2 o 3 días después acude a consulta con el dermatólogo pediatra porque tiene lesiones en la piel. ¿Qué nos puedes decir de la importancia que tiene mantener este balance de los gérmenes y cómo se rompe con el uso de antibióticos? Sí, hoy en día sabemos muy bien pues que tenemos que tomar una cultura de evitar el abuso y uso de los antimicrobianos. Ya hay estudios muy interesantes en donde sabemos que esta colonización cambia de haber sido obtenidos estos pequeños por partos autóxicos o incluso por cesáreas. Entonces, sí tenemos que ver las características propias de cada uno de nosotros y de esta manera el comportamiento y sobre todo la información hoy en día con las condiciones alérgicas y atópicas, pues sí nos cambian un poco el panorama de estas características. Estos microbiomas que en los últimos años se han estudiado bastante a nivel intestinal, cutáneo, el uso de probióticos también, que también incluso hay de forma cutánea que se han utilizado. Entonces sí favorecen que tengamos un equilibrio normal de la colonización bacteriana. Pero sin embargo sabemos bien que el uso de antibióticos y el abuso pierde este equilibrio y vamos a tener entonces una inhibición competitiva o condiciones prácticamente bacterianas, micóticas, virales, de acuerdo a los antecedentes y la zona y el sitio y las lesiones que podamos nosotros tener, sí alterar este equilibrio en el aspecto, pues sobre todo del equilibrio que hay en la piel y el uso de antibióticos, sobre todo sabemos sistémicos,
y el tipo de inmunocompromiso que podamos tener. Siempre vamos a tener en cuenta nosotros el chip en donde tenemos un paciente inmunocompetente o un paciente inmunocomprometido. Yo creo, como lo comento en la visita, siempre tenemos que partir en ese aspecto. No lo mismo tener el paciente del instituto hospitalizado con características inmunológicas diferentes que al paciente de una consulta externa que está inmunológicamente normal y que de acuerdo a las condiciones es como nosotros vamos a pensar cuando se rompe este equilibrio en el uso de antibióticos. Entonces sí, hay que tomar en cuenta, muchos de los antibióticos de amplio espectro van a alterar esto y si igual los usamos de forma tópica, entonces también esto va a alterar y bueno, pues el resultado muchas veces son las combinaciones que desafortunadamente en nuestro país estamos sometidos a mucho de la cultura de la familia, la tía, la hermana, la vecina, la comadre, la suegra, la abuela, todo el mundo opina respecto a los cuidados del recién nacido y de los lactantes. Y muchas veces se van con ese tipo de costumbres o de utilizar algunas otras condiciones que alteran estas, pues, humedad, grasa, piel, y que si le agregamos las combinaciones que abundan en la industria, en donde vienen antimicóticos, antibacterianos, corticoides, pues vamos a tener una situación que como el abuso de estos también vienen los corticoides y pues vamos a tener problemas crónicos y pueden involucrarse ya las bacterias, ¿no? Entonces sí, tanto del aspecto Candida albicans, que es la más frecuente, la tropicalis, subtropicales y malassecias, pues sí, son hongos que debemos de pensar y que podemos identificar mediante pruebas ya más especiales, pero también no hay que olvidar que detrás de esto vienen las bacterias, como son el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus pyogenes, los anaerobios que también tenemos como el Corynebacterium agnes, y que bueno, todo esto podemos el Propionibacterium también, ¿no? Entonces sí tomar en cuenta, saber qué flora es la que tenemos y en qué sitio. No es la misma flora a nivel axilar, por ejemplo, que a nivel genital, como ya lo habías comentado. Entonces, sí hay que evitar el uso de antibióticos a toda costa y no nada más de esto, también los corticoides tópicos, porque llegan ya habiéndosele puesto dos, tres cremas, ungüentos y menjurjes, y no nada más eso, sino de medicina alternativa también. Totalmente de acuerdo. Qué adecuado comentario en relación con el uso de antibióticos tanto orales como parenterales como tópicos, porque de repente se piensa que todos los padecimientos infecciosos de los niños requieren un antibiótico. Es posible que un paciente llegue opinando que requiere un antibiótico cuando no necesariamente es así. Para un niño sano de la consulta externa, ¿cuál es el número esperado de infecciones a lo largo de un año que pueden requerir un antibiótico oral? ¿A partir de cuándo comenzamos a pensar que este niño tiene una inmunodeficiencia y por lo tanto requiere un manejo diferente? Es una pregunta muy interesante porque los que tenemos consulta, de veras que es tan diferente el comportamiento de un paciente, digo, en el pediatra, y yo que soy pediatra infectólogo y que realmente pues en mi consulta general siempre he dado una consulta más pediátrica y que ha sido un complemento el ser infectólogo, porque a mí me ha complementado bastante utilizar de una forma adecuada los antibióticos, que yo tengo pacientes que tienen 10 años y no voy tan lejos, mis propios hijos, yo creo que en su vida han tenido 10 usos de antibióticos en 30 y tantos años, y tengo pacientes que no han usado en varios años, 10, 15 años, y no usan antibióticos de primera elección. Esto es un gran reto porque es una cultura, créanme, una cultura en donde tiene uno fiebre oiga, ya será conveniente darle antibiótico. Entonces, la verdad es que sí es complicado esto, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta varios factores, sobre todo el punto en donde, pues lo ideal es de que depende mucho no es lo mismo el paciente que está en una guardería al que está cuidado en casa. Vamos a empezar por ahí. Los niños a nivel respiratorio, que es uno de los padecimientos más frecuentes en el aspecto de padecimientos respiratorios gastrointestinales y desde el punto de vista urinarios, es el principal uso de antibióticos y del abuso. Pero hay que tomar en cuenta los factores de hacinamiento de contagiosidad que vamos a tener en las guarderías. Recuerden cómo el comportamiento infantil durante la pandemia fue completamente diferente al que estamos viviendo cuando ya estamos en convivencia, tanto
en escuelas como en guarderías, ¿no? Entonces, IDEPAM, tenemos un lante siempre en la exploración y en el interrogatorio, saber si va a guardería, si es si está, qué edad tiene, si es lactante menor, o es un pequeño en la área preescolar. Se contagian y bueno, de ahí hay que tomar en cuenta que las infecciones respiratorias que van de la mano muchas veces del uso de antibióticos son alrededor de unas 3 a 6 veces por lo menos al año, que en el paciente atópico y respiratorio aumenta en una guardería al doble. Estamos hablando de mensual, o sea, mensual. Aquí también dentro que nos dicen los inmunólogos es de que, claro que tenemos que pensar en una inmunodeficiencia de acuerdo a la edad, cuadros de otitis, cuadros de sinusitis, cuadros respiratorios, en donde ya tenemos que descartar una inmunodeficiencia primaria cuando estamos rebasando mínimo de 3 a 4 eventos importantes, y no lo mismo una otitis aguda, una otitis crónica, y también de los problemas respiratorios, háblese de las neumonías, ¿no? Entonces sí, debemos de tomar en cuenta la edad, y sí, un número exacto, pues depende porque tenemos un gran porcentaje de niños atópicos, y esto aumenta drásticamente en las guarderías los padecimientos de contagios, y el antibiótico de uso sistémico va a alterar mucho estas condiciones, sobre todo la dermatitis atópica, que vamos a hacer la sensibilidad en estos niños cambia la dinámica, y entonces pues abusan de los antibióticos. Entonces sí es importante tomar en cuenta que más de 4 o 5 infecciones respiratorias, ópticas, sí tenemos que tener un abordaje importante, porque muchas veces son niños atópicos. Yo tengo en mi consulta alrededor de unos 3 o 4 niños que hemos terminado así, al revés. El familiar gastaba más en guarderías que no acudían, más el pediatra, más medicamentos, que tuvieron que contratar, o tuvimos el momento que contratar una puericultista, porque sacaban el costo de esta puericultista para que estuviera en casa, que ir a la guardería. Entonces sí disminuyó tajantemente en los primeros 2 años, sobre todo lactantes menores, los contagios de las escuelas. Entonces, todo mundo sabemos que los niños al llegar a la época escolar pues van a aumentar los contagios, y sobre todo aquellos que van a guarderías. Entonces sí hay que tomar en cuenta el ambiente y la edad y los antecedentes, sobre todo atópicos. Esto es muy importante. Y en relación con la dermatitis del pañal, los primeros días, bueno, pues basta con tomar medidas de cuidado en relación con el número de cambios de pañal, no lastimar la piel utilizando toallitas húmedas que tienen solventes, y en todo caso aplicando una pasta para las rosaduras cuando el niño ya tiene algunas pequeñas erosiones en la piel. Pero si esta dermatitis del área del pañal pasan 2 o 3 días y no mejora, ese es el momento de considerar una sobreinfección por cándida. ¿Cuál es el mejor tratamiento entonces? Es muy importante esta pregunta, sobre todo porque el uso de los antimicóticos, pues prácticamente es fundamental. Pues, los que se utilizan de forma tópica, como pues lo sabemos, el miconazol o el clotrimazol y todos estos derivados de los imidazoles, pues no tanto imidazol, del tipo de antimicóticos locales son los que se utilizan frecuentemente, pero yo consideraría importante evaluar el tipo de humedad, cambios frecuentes, calor local, en donde el calor seco, pues tengamos que cambiar estas características, que se oriegue el sitio, y la otra situación es no combinar corticoides, porque luego hay muchas presentaciones con el uso de corticoides que nos cambia también luego el panorama. Mejoran, pero luego es un poquito más complicado. Entonces, sí utilizar sobre todo las presentaciones que existen de exclusivamente antimicóticos cuando tenemos la sospecha de este tipo de colonización. Vale la pena mencionar que sobre todo recordaremos que uno de los motivos en los niños alimentados al seno materno podemos tener evacuaciones, 6, 7, 8 evacuaciones semilíquidas explosivas, que no necesariamente es un padecimiento diarreico. Entonces, en este grupo de pequeños niños que están alimentados al seno materno, que es normal que evacúen explosivo, grumoso, 6, 8 veces, es totalmente normal. Entonces, sí tenemos que tener una medida de prevención, estas barreras.
o cambio frecuente es fundamental para que no tengamos una colonización. Si ya son niños mayorcitos, como bien, y tenemos que hay una irritación local y pensamos ya en una etiología de tipo micótica, pues sí utilizar estos antimicóticos sin tantas combinaciones como las que existen. Totalmente de acuerdo. Estos medicamentos que contienen un antimicótico, un antibiótico y un antiinflamatorio tipo corticoide no mejoran ningún cuadro clínico. Es posible que el paciente note menos roja la piel, pero no lo estamos haciendo porque estemos resolviendo el padecimiento de fondo, sino porque estamos impidiendo la respuesta inmunológica. Y eso favorece la infección tanto por bacterias oportunistas como por hongos oportunistas. Entonces, con frecuencia se utilizan estos medicamentos en combinación porque se venden sin receta y se anuncian por todas partes. Entonces, cabe considerar su uso y de repente los pacientes no consideran que sea un medicamento y sin embargo lo han estado utilizando. Y si no rescatamos la información sobre lo que se ha aplicado adecuadamente, podemos pasar por alto la aplicación de estos medicamentos que no nos ayudan absolutamente. ¿Y cuándo consideramos que un paciente tiene demasiada cándida? ¿Cuántos eventos de cándida en la piel, en la mucosa oral o en la mucosa genital son esperados? ¿A partir de cuándo debemos considerar que un paciente tiene un defecto congénito de la inmunidad o tiene transmisión de virus por vía vertical y por lo tanto requiere un manejo diferente? Hay que tomar en cuenta que un número que digamos más de tres, hay que pensar más de cuatro, pues te soy sincero, no conozco que tengamos. Sí, sí está estructurado y esto lo difunden mucho nuestros queridos inmunólogos, que no necesariamente son infecciones solamente desde el punto de vista. El paciente inmunocomprometido, y dígase el paciente con VIH sobre todo, que dicho de paso, afortunadamente ya cada vez tenemos menos recién nacidos transmitidos por la transmisión de forma vertical, madre e hijo, es precisamente por la prevención en la determinación de un embarazo de una ELISA, tratando de que toda mujer embarazada siempre es importante que se le realice una prueba de la detección mediante la prueba de ELISA del VIH durante el embarazo para que tenga el beneficio del tratamiento antirretroviral y de esta manera evite la transmisión vertical. Y hoy en día tenemos, aunque sí desafortunadamente en nuestro país se siguen reportando algunos niños lactantes, o sea, recién nacidos, y que también se puede transmitir por el seno materno, es fundamental la detección en la madre, ¿verdad? Entonces, tenemos ya más pacientes con VIH, muchas veces adolescentes, que cada año va siendo cada vez menos, esperando que uno de los objetivos es que ya tengamos nosotros transmisión cero, como sucede ya en muchos países, en el recién nacido. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene condiciones clínicas en donde efectivamente ya tenemos candidiasis mucocutáneas, de cuando estamos teniendo otitis, teniendo cuadros de vías respiratorias frecuentes, ahí sí estamos integrando ya una evidencia de una inmunodeficiencia, en donde sí tenemos que descartar pues, los diversos padecimientos que pueden acompañarse de este tipo de infecciones mucocutáneas, candidiasis sobre todo, que nosotros sospechamos que efectivamente no es el número normal. Habitualmente pues tenemos niños que tienen este tipo de condiciones y que sabemos que la mejoría es evidente de 3 a 5, una semana, cuando mucho, sobre todo esas candidiasis orales características en el recién nacido, pero sí vemos que hay mejoría y cuando nosotros tenemos que ya, tanto no nada más el hongo, sino que también aparece por ahí el herpes oral, algunos otros virus oportunistas, sí tenemos que ver si es un pequeño donde ya tenemos más condiciones clínicas, tenemos algún hepatoesplenomegalia, podemos tener este tipo de eventos. Y bueno, tenemos de ahí que tomar en cuenta las afecciones en la piel que llegan a presentar los niños con VIH, que va de la mano de los números de CD4, ¿no? Vuelvo a lo mismo. El tipo de paciente en una respuesta inmunológica, sobre todo aquí evaluada por los CD4, las subpoblaciones de linfocitos nos hablan de un estado de inmunológico, va de la mano la proyección clínica de este tipo de infecciones oportunistas, que entra ahí la cándida, entra el herpes, entran
pues incluso en algunos pacientes, no frecuentemente pediátricos, como ustedes saben mejor que yo, algunas neoplasias como el sarcoma de Kaposi o linfomas que son ya en adolescentes más adultos. Efectivamente ha habido casos, me acuerdo un caso reportado por la doctora Hierro ya en el Hospital 20 de Noviembre con sarcoma de Kaposi en algún pequeño, pero no es lo frecuente. Hay una casuística también en África, pero bueno, estos son ya condiciones que van de la mano. Entonces, van de la mano de la cuenta de los CD4. Si nosotros sabemos que un número de 500, arriba de 500 CD4, pues habla de una respuesta inmunológica normal, pues va de la mano y los reportes, las publicaciones van de acuerdo a la cantidad de linfocitos, van de la mano de infecciones oportunistas y sobre todo aquellos como son la cándida a nivel frecuente de la piel, ¿no? En los diversos sitios de pliegues y de fricción y de calor local. Entonces, y claro que vemos que no hay mejoría a pesar de que tengamos tanto los antimicóticos como el fluconazol vía oral, algunos tópicos entonces vemos que algo está pasando y sí tenemos que evaluar ahora sí que de acuerdo el sapo la pedrada, ¿verdad? Y tomar en cuenta ya la participación de las pruebas de escrutinio para poder diagnosticar a un paciente, en este caso de VIH, o alguna otra inmunodeficiencia primaria, ¿no? Ujú. El otro asunto que ocurre cada vez con más frecuencia es que los pacientes que tienen sobrepeso o que tienen franca intolerancia a los carbohidratos y diabetes con frecuencia comienzan por manifestaciones en la piel, por una candidosis que comienza en un niño adolescente que se quedó con la ropa húmeda después de hacer ejercicio y que es difícil de resolver. A veces esta es la pista para decidir que ese paciente requiere un escrutinio de tolerancia a los carbohidratos o de diabetes. ¿Pasa lo mismo en el contexto hospitalario? Bueno, sí, tenemos un gran problema de salud pública en la obesidad hoy en día. Sabemos que esto es un padecimiento epidémico a nivel mundial y que incrementó bastante en la pandemia y de la salud mental también en estos aspectos. Pero sí la obesidad, junto con todos los trastornos desde el punto de vista endocrinológicos y del síndrome metabólico, pues sí, sabemos que nuevamente la piel es una proyección de los órganos y sistemas de cada uno de nosotros, y no se diga en el paciente diabético, que sabemos que también nos va a cambiar todas las condiciones de piel y que va a favorecer de acuerdo a los sitios tanto la combinación bacteriana como la participación de los hongos. Entonces, efectivamente, en la obesidad y sobre todo tanto en los pliegues que tenemos, sabemos bien que en los adolescentes la obesidad pues trae estos cambios hormonales y la sudoración, la irritación, el aumento del calor local y estas pues, van a favorecer que tengamos este tipo de infecciones en pliegue sobre todo. Y no se diga las condiciones metabólicas cuando tenemos estas alteraciones las que, no que tienen la intolerancia muchas veces a la insulina. Y bueno, pues sí, es un gran problema de salud pública que los endocrinólogos tenemos y sobre todo efectivamente a nivel hospitalario sí debemos de tomar en cuenta mucho porque pues es que el chip del paciente de la consulta externa al paciente hospitalizado, sí tiene muchísimo que ver, ¿no? Aquí en el hospital, pues sí tenemos que evaluar mucho, muchas veces el paciente del hospital es totalmente diferente al paciente sano previo o que no tiene estas condiciones, sobre todo de los padecimientos crónicos que favorecen esta respuesta inmunológica más retardada también y la desnutrición. No hay que olvidar que también la obesidad, la desnutrición, que aunque vean a un niño gordito, pues está bien desnutrido. No, no es sano pensar como anteriormente la cultura decía que el mejor niño y el más sano es el niño gordito. Entonces, pues la verdad es que yo con la experiencia les puedo decir que una triada que yo he visto, que es el niño que no come a la hora que debe de comer y lo que tenga que comer, y el niño no habla y no avisa el control de esfínteres. Son niños consentidos que nuestras madres mexicanas muchas veces son los que, ay, no se diga cuando ya tenemos la dieta complementaria, en donde pues prácticamente algunos no inician hasta el sexto, séptimo, sino a veces desde el tercer mes quieren ya empezarle a dar la lactación y bueno, esto favorece mucho también estos problemas que tenemos hoy en día con la obesidad. Y sí, cambia completamente la perspectiva del clínico
en el hospital, de acuerdo al paciente hospitalizado. Ahí sí se involucra todo el aspecto intrahospitalario, invasiones en la piel, tenemos que tomar en cuenta los efectos que vamos a tener con los catéteres puerto, infecciones donde ya tenemos que estar evaluando hasta las pseudomonas, en fin, sí cambia completamente el chip, la perspectiva que nosotros debemos de tomar en cuenta, incluso con el uso de antibióticos sistémicos, de acuerdo a las invasiones y sobre todo sabemos bien los, las invasiones que tenemos a la piel, la ruptura que tenemos en este sitio y que ahí se involucran bacterias oportunistas, bacterias muy agresivas y sí tenemos, recordaremos también un alto porcentaje de aquellos que tienen gastrostomía, que tienen traqueostomía, que tienen toda esta serie de condiciones y que debemos de tener pues un aspecto de la prevención para también evitar estar constantemente usando antibióticos locales. Pero bueno, es lo que sabemos del paciente, que sabemos que es la lupa del paciente hospitalizado a la proyección del paciente ambulatorio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en relación con el tratamiento antimicótico, ¿cuándo es pertinente utilizar un azol y cuándo terbinafina, por ejemplo, o cuándo nistatina? Muy bien. Pues ahora sí que nuevamente vamos a ver si tenemos un paciente inmunocomprometido, un paciente que ya ha tenido varios cuadros difíciles de controlar y que o vuelve a presentarse y que tenemos que descartar que tenga un estado de inmunodeficiencia, pues prácticamente pues la nistatina es uno de los productos más nobles que se utilizan hoy por hoy cuando tenemos estos eventos en orofaringe, en faringe, en la cavidad oral y que muchas veces pues prácticamente son las condiciones que podemos utilizar y que de acuerdo ya al tipo de lesión que tenemos o la afectación, pues sí, utilizar estos azoles, que sabemos que hay diversos azoles de forma local, o incluso pues combinarlo de acuerdo al tipo con algunos por vía oral. Entonces, sí, sí es tomar en cuenta mucho la edad, que se lo apliquen, que lo tome, que de alguna manera sí tengamos una consideración, sobre todo del que esté, del cuidador primario, para que tengamos una mejor respuesta, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos esa eh, actitud de estar monitoreando el uso de los productos. Sabemos que el adolescente es uno de los que son más, se siente un poco mejor y ya deja de tomarse o hacerse las medidas del tratamiento que debemos de tomar, ¿no? Entonces, sí, estar muy monitoreándolo, porque acá estas son, en 24 horas puede haber un crecimiento importante de este tipo de hongos, sobre todo, y si tenemos un paciente inmunocomprometido, podemos tener problemas muy graves, ¿no? Pues excelente conversación, doctor Luis Ochiwa. Muchísimas gracias por estas opiniones expertas en el manejo de los antibióticos y de mantener el microbioma sano en los diferentes espacios gracias a usar responsablemente las protecciones de barrera y a no utilizar antibióticos de manera excesiva. ¿Desearía concluir con un comentario para nuestros oyentes? Sí me gustaría eh, comentar un poco al respecto del uso de antibióticos, sobre todo aquellos antibióticos que tienen coberturas contra estafilococos y sobre todo aquellos anaerobios en donde el uso de las cefalosporinas de primera generación, la dicloxacilina, son productos, y no se diga, a mi juicio, uno de los mejores productos que tenemos es la clindamicina. La clindamicina, tanto la vía oral, favorece la absorción de una forma adecuada a nivel, las concentraciones que se alcanzan son muy favorables cuando se consume por vía oral la clindamicina y nos protege muy bien contra gérmenes anaerobios y que están principalmente tanto en infecciones tanto orales como a nivel cutáneo, es uno de los mejores antimicrobianos junto con aquellos que tienen cobertura para estafilococos, como serían las cefalosporinas de primera generación. Entonces, y claro que tenemos también antimicrobianos tópicos como el mupirocin o como el ácido fusídico que se llegan a utilizar también. Y claro que no olvidar a aquellos aminoglucósidos como la
gentamicina, que también tiene 1000 años que se utiliza, pero pues realmente hay que ser muy cautos también ya con estos aminoglucósidos por los efectos adversos. Considero que uno de los más frecuentes, más noble, mejor es la mupirocina y le sigue para mí el ácido fosílico. Bueno, ya tomando en cuenta el uso de los productos orales, sin olvidar algunos inhibidores de las beta-lactamasas, ¿no? Pero bueno, ese sería un comentario extra de las infecciones bacterianas agregadas. Muchísimas gracias por tus valiosos comentarios, doctor Luis Ochiwa. Creo que nuestro auditorio se queda con el panorama del uso responsable de antibióticos y la detección oportuna de cándida en la piel y en las mucosas, de acuerdo con los factores de riesgo que hemos platicado, desde el uso del pañal hasta las inmunodeficiencias, las atopias y los defectos congénitos de la inmunidad y las inmunodeficiencias adquiridas no necesariamente por infecciones virales, sino por sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus. Muchísimas gracias por tu participación en nuestro podcast de Club de Expertos. Quedamos pendientes de los comentarios de nuestros oyentes para resolverlos en el futuro. Muchísimas gracias por tu atención. No, al contrario, Elena, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido un poco claro porque luego de repente soy muy rollero y bueno, pues estoy a sus órdenes ahí en el instituto, ¿no? En el área de infectología, con mucho gusto para poderles ayudar.